Bendiciones. Bueno, seguimos hablando de este tema tan controversial, ¿verdad? Porque muchas personas creen que la guerra espiritual es un show y un lugar donde se le da la gloria realmente al hombre. Por eso hay tantas manipulaciones, tantas formas de las personas grabar cuando alguien está siendo liberado y cómo se le da la gloria más a los hombres que a Dios. Entonces, yo estuve haciendo un estudio, ¿verdad?, con toda la experiencia, obviamente, que he tenido por 25 años sobre el Ministerio de Guerra Espiritual. Y verdaderamente en estos 25 años de este ministerio me he dado cuenta que el hombre en sí, el ser humano, nos gusta los aplausos. Nos gustan los likes, nos gusta que nos digan. Muchas personas dicen, uy, no, hermano, hermana, a mí no me dé la gloria. Pero por dentro siempre hay algo que dice, wow, esa persona fue liberada por mí. Y la realidad es que nunca Jesús hizo eso en la Biblia. La Biblia sí nos habla de que Jesús liberó endemoniados, hizo cosas maravillosas, que sí existen los demonios y el ámbito espiritual para esas personas que siguen negándolo. Sí existe, está en la Biblia y todavía sigue vigente porque todavía seguimos viendo personas que realmente son liberadas por el poder de Dios. Y qué hermoso es cuando encontramos a aquellas personas que Dios usa grandemente sin necesidad de hacer tanto show. Entonces, bueno, vamos a estudiar juntos un poquito sobre este tema. Si a ti te interesa, puedes quedarte. Si este tema no es para ti, puedes seguir adelante. Pero vamos a estudiar y este es un tema de estudio. Ahora, veamos la batalla espiritual, no carnal. Ahora, la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha, escucha, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas, si existe un mundo espiritual de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones donde celestes. O sea que sí existe un ámbito espiritual, sí existen los demonios, sí hay una batalla que estamos teniendo nosotros todos los seres humanos aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, la Biblia enseña que el enemigo real no son las personas, obviamente. La guerra espiritual verdadera no busca destruir gente, escucha, sino resistir el mal y permanecer firmes en Dios. No busca destruir gente. He visto en muchos países y muchas personas que hacen guerra espiritual que lo primero que empiezan a hacer con la guerra espiritual es sacarle a las personas su pecado delante de todo mundo. Entonces empiezan a gritar: espíritu de fornicación, sal de esa persona, espíritu de adulterio, espíritu de esto, espíritu de aquello, y todo es un show. La persona que está siendo liberada realmente termina en una vergüenza terrible, porque la persona que está haciendo la liberación no tiene la sabiduría, la empatía, la misericordia para no empezar a nombrar todas estas cosas. ¿Me entiendes? Y yo entiendo cuando uno está haciendo guerra espiritual, en el momento que está haciendo la guerra espiritual, viene una persona, se manifiesta y uno quiere liberar a esa persona, pero también he aprendido en el transcurso de todos estos años que hay personas que simplemente están ahí enviadas literalmente por Satanás para robarle la gloria de adoración a Dios, y con eso hacen un show. Y si tú como líder, hombre, mujer de Dios, no eres sabio y no realmente tienes una conexión divina con el Espíritu Santo, tú vas y dejar que ese show se manifieste, que la gente pierda la adoración, que ni siquiera se pueda impartir la palabra ese día, porque todo es gritería, tirarse al piso, llorar, hacer un montón de cosas. Y la realidad es que no todo es así, amados. Tenemos que buscar sabiduría. Mira también lo que dice la palabra. Las armas son espirituales. Pues aunque andamos en la carne, estamos en este cuerpo físico,
no militamos según la carne, según la carne, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra no son carnales, no son lo que nosotros creemos y no creemos, lo que estamos viendo en la lógica, son espirituales, sino poderosas. ¿En quién? En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Esto está en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3-4. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas. Y muchas veces, amados, la mayoría de las fortalezas son aquí en la mente. Lo que hemos creído, los patrones de comportamiento que hemos tenido, la religiosidad y la esclavitud de los actos religiosos y rituales que nos han enseñado nuestros antepasados, el dolor por un rechazo. Entonces las personas, en vez de primeramente ver qué es lo que le está sucediendo a la persona, empiezan a gritar un montón de cosas que muchas veces, amados, ni siquiera son. En los primeros tiempos de mi conversión, había un culto de guerra espiritual en un lugar aquí en Miami. Y bueno, los pastores y los líderes de liberación decían que yo debería ir a ese lugar porque me iban a ayudar, porque verdaderamente yo necesitaba ser liberada, porque había venido del mundo, con raíces de alcoholismo, de amargura, depresión, ira, o sea, todas esas cosas. Entonces yo, como quería verdaderamente ser obediente al Señor, quería liberación, quería ser sana, yo me fui a ese lugar. Amados, en ese lugar lo que yo veía y en lo poquito que yo conocía las cosas espirituales, porque solamente tenía como 7 meses que había ingresado a la iglesia cristiana, eran personas gritándote literalmente en el oído hasta que tú quedaras sordo o sorda, echándote fuera cosas que ni siquiera tú dentro de ti, aún en tu ignorancia, no sabes lo que era la guerra espiritual, sabían que estaban equivocados. Es más, entre dos señoras se me fueron encima, me tumbaron al piso, me gritaban tanto por acá y yo por dentro decía, oh my God, ¿qué es esto? No, porque yo no quería ser liberada como muchas personas quieren la liberación, quieren ser sanadas, pero la manipulación de manipular lo espiritual, empujar a la gente, ponerle aquí la mano en la cabeza hasta que le duela benditamente la cabeza, manipular y decir, sí, tienes eso, sí, sal. Amados, es un desastre y eso es puro show, porque verdaderamente ahora vamos a seguir viendo cómo Jesús liberaba y cómo Él enseñó. Creo fielmente en la guerra espiritual, la creo. Creo que hay momentos intensos cuando estamos haciendo liberación, los creo, pero también creo que hay mucho show, que hay muchas cosas que no provienen del Espíritu de Dios y que son carnales, emocionales, para hacerle sentir a la persona que es esto. ¿Cuántas personas no quieren ir a una congregación porque parece un lugar verdaderamente de locos? Es real. Y yo no estoy yendo contra la liberación porque creo en ella. Dios me ha usado mucho tiempo en esas áreas y para gloria de su nombre. Pero también he aprendido la madurez espiritual. He aprendido a discernir cuándo viene del espíritu, cuándo es crónico, cuándo es simplemente que uno se pueda sentar y hablar con una persona emocionalmente. Mira, amados, al transcurso de esta enseñanza les voy a dar diferentes testimonios de lo que yo he visto en la guerra espiritual y es increíble. Entonces tú aprendes que no es todo esto.